La oficina se había ido vaciando lentamente mientras el sol se rendía en el horizonte, tiñendo los ventanales de la planta alta con un tono anaranjado y melancólico. El sonido habitual de teclas y teléfonos se había disipado, dejando en su lugar un silencio espeso, casi íntimo. En ese silencio, Samuel permanecía sentado frente a su pantalla, revisando por tercera vez el informe que debía entregar esa semana. Fingía concentración, pero cada palabra en el documento era leída en voz baja por su mente alterada. No por el trabajo, no por el informe, sino por la presencia del hombre que aún seguía en el despacho al fondo del pasillo, su jefe, Adrián. Adrián siempre había sido una figura elegante, reservada, carismática sin proponérselo. Su voz pausada, sus gestos firmes, esa forma de mirar con detenimiento antes de hablar, todo en él tenía un peso que Samuel había aprendido a respetar y a temer. Aunque hacía ya más de un año que trabajaban juntos, la relación entre ambos nunca había ido más allá de lo estrictamente profesional. Y sin embargo, desde hacía un tiempo, había gestos que Samuel no sabía cómo interpretar. Miradas que se prolongaban sin razón, silencios que parecían contener más de lo que decían. Ese día en particular, algo en el ambiente era distinto. Como si lo invisible se estuviera tensando poco a poco, apretando el aire entre las paredes blancas y los muebles sobrios. Samuel se lo atribuía al cansancio, al café, a sus propias ideas proyectadas. Pero cuando Adrián salió finalmente de su oficina y caminó hacia su escritorio con paso tranquilo, todo su cuerpo se tensó. ¿Aún aquí?, preguntó con una sonrisa leve. Quería dejar esto terminado, respondió Samuel, sin levantar del todo la vista. Adrián se apoyó en el borde del escritorio. Llevaba la camisa remangada hasta los codos, el nudo de la corbata suelto, la sombra de una jornada larga en los ojos. Y sin embargo, su presencia parecía más firme que nunca. Samuel notó cómo el aire se volvía más cálido, más denso, como si algo en su piel reconociera ese cuerpo tan cerca. «Eres dedicado, eso siempre me ha gustado de ti», dijo Adrián, y su voz tenía un matiz distinto, apenas perceptible. Samuel alzó los ojos y se encontró con los de él. Fue un instante breve, pero algo se estremeció dentro, como un rayo en medio de una noche calma. El silencio que siguió pareció alargarse demasiado, y Adrián, sin dejar de mirarlo, añadió con un tono más suave. ¿Te apetece tomar algo antes de irte? Tengo una botella de vino guardada para momentos complicados, y este día lo ha sido. Samuel titubeó. Su respiración se aceleró levemente, aunque lo disimuló con una sonrisa tensa. ¿Aquí? Mi despacho, no se lo diré a nadie si tú no lo haces. Y esa frase, dicha con una naturalidad calculada, dejó un eco inquietante en el pecho de Samuel. Aceptó. El despacho de Adrián era amplio y sobrio, con detalles que hablaban de su personalidad. Ordenado, elegante, con toques clásicos. La botella de vino que sacó del pequeño armario junto a los estantes tenía un aire de celebración contenida. Servidos los vasos, se sentaron frente a frente, separados solo por una mesa baja de madera oscura. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era incómodo, era expectante. Siempre me ha costado desconectar después de días como este, dijo Adrián, girando la copa entre los dedos. ¿A ti también te pasa? Samuel asintió. A veces siento que llevo el trabajo en la piel, incluso cuando ya estoy en casa. Adrián lo observó. Su mirada era pausada, como si lo desnudara sin palabras. No siempre es el trabajo lo que se queda bajo la piel. Esa frase, tan ambigua como íntima, hizo que Samuel desviara la vista. Pero no se alejó. Al contrario, sintió un calor lento treparle por la garganta, hasta las mejillas. ¿A qué te refieres?, preguntó intentando sonar casual. Adrián dio un sorbo de vino antes de responder. A veces, ciertas presencias, ciertos silencios, se quedan más tiempo del que uno admite, y entonces, por primera vez, sus miradas no se esquivaron. El silencio que los envolvía se volvió casi físico, como si lo rodeara una esfera donde el resto del mundo ya no importaba. Samuel sintió cómo la tensión le subía por la espalda, cómo su pecho comenzaba a arder con un calor profundo, como si algo dentro de él despertara al fin. Adrián se inclinó ligeramente hacia él, sin invadir, sin exigir. Su voz bajó, convirtiéndose casi en un susurro.
¿Nunca has sentido que algo te atrae sin que puedas nombrarlo? Samuel tragó saliva. Sentía un cosquilleo en la piel, una corriente eléctrica que le recorría los brazos. Su cuerpo sabía la respuesta, aunque su mente aún se resistía a pronunciarla. Sí, dijo al fin con voz baja. Y me asusta lo que podría pasar si dejo que ocurra. Adrián sonrió sin apartar la mirada. Lo que asusta no es lo que ocurre, sino lo que se ha estado esperando demasiado tiempo. Hubo un instante en que Samuel pensó que se levantaría y se iría, que sería más fácil fingir que nada pasaba, esconder lo que hervía dentro. Pero sus piernas no se movieron, sus ojos no bajaron la mirada. Algo en él había cruzado ya una línea invisible. El silencio se volvió denso, y entonces sucedió. Adrián extendió la mano y con un gesto lento rozó los nudillos de Samuel con los suyos. Un toque mínimo, apenas un roce, pero el impacto fue inmediato. Como si una chispa cruzara del uno al otro. Samuel sintió la respiración cortársele por un instante. La piel le ardía. El vino en su lengua ya no tenía sabor. Si esto es demasiado, murmuró Adrián con una calma peligrosa, puedes detenerlo ahora. Samuel no lo hizo. Y en ese segundo de inmovilidad, donde ni uno ni otro se apartó, supieron que la noche ya no tenía vuelta atrás. El roce entre sus manos permaneció suspendido en el aire como una corriente invisible, tenue pero intensa, que parecía atravesar la piel para instalarse en algún lugar más profundo. Samuel no se movió. No apartó la mano ni esquivó la mirada. Era como si su cuerpo hubiera tomado la decisión antes que su mente, como si esa chispa que acababa de encenderse hubiera estado esperando demasiado tiempo para manifestarse. Adrián retiró lentamente la mano, no por rechazo, sino como un gesto deliberado que prolongaba la tensión. Se recostó ligeramente en su sillón, sin romper la conexión visual, como si estudiara cada reacción en el rostro de Samuel. Había algo en la calma de Adrián que contrastaba con la turbulencia interna de Samuel, algo que lo desarmaba sin necesidad de palabras. No quiero que malinterpretes nada, dijo Adrián con voz baja, grave, esa voz suya que parecía llena de significado incluso cuando decía cosas simples. Pero tampoco quiero seguir ignorando lo que está pasando. Samuel sintió que el pecho se le comprimía. Su respiración era más corta, más consciente. El silencio era ahora un puente entre ambos, un territorio compartido donde cada emoción flotaba sin disimulo. Lo he sentido también, admitió Samuel finalmente, casi en un susurro. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y al hacerlo, sintió una mezcla de vértigo y alivio. Adrián asintió, apenas, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía mucho tiempo. Pensé que estaba imaginándolo, confesó Samuel. Que eran ideas mías, que era yo quien estaba viendo más de lo que había. Adrián sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, pero tan cargada de intención que Samuel sintió un calor inesperado recorrerle la espalda. Si fueras el único que lo siente, dijo Adrián, habría sido capaz de poner distancia, pero no lo eres. Samuel bajó la mirada un instante, intentando ordenar ese torbellino que se agitaba dentro de él. No era miedo lo que sentía, sino una ansiedad dulce, eléctrica, como si cada parte de su cuerpo estuviera atenta a cualquier movimiento de Adrián. No debería ser así, murmuró. Somos, tú ya sabes. Jefe y empleado, completó Adrián con suavidad. Sí, lo sé, pero a veces los vínculos no preguntan qué título llevas en la tarjeta. La frase cayó entre ellos como un golpe suave, directo al centro del pecho. Samuel levantó la mirada y se encontró con unos ojos que no pedían permiso ni exigían nada, solo expresaban algo hondo, seguramente guardado durante demasiado tiempo. Adrián dejó su copa a un lado y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. La luz tenue del despacho dibujaba en su rostro sombras que parecían intensificar cada gesto suyo. Quiero ser completamente honesto contigo, dijo con voz más baja, más íntima. Me atraes. No desde hoy. No desde esta semana. Hace tiempo que lo intento ignorar, pero hoy simplemente no quiero seguir haciéndolo. Las palabras se deslizaron entre ellos como un susurro incendiante. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su torso, como si la frase hubiera sido un soplo cálido en su piel. Respiró hondo, intentando que la voz no le temblara. No sé cómo manejar todo esto, admitió. No estoy acostumbrado a sentir algo así en este lugar.
Adrián se acercó apenas unos centímetros más, sin tocarlo, pero acortando la distancia de una manera que hizo que todo el cuerpo de Samuel respondiera con un sobresalto interno. «No tienes que saber», respondió Adrián. «Solo tienes que sentir si esto es real para ti». Hubo un momento en el que Samuel sintió que algo se quebraba suavemente dentro de él. Una barrera, un miedo, un límite autoimpuesto. El cansancio de negar lo que llevaba resistiendo tanto tiempo. Cuando alzó la mirada, sus ojos quedaron atrapados por los de Adrián. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sin darse tiempo para racionalizarlo, Samuel dejó que su mano volviera a buscar la del otro. Fue un contacto más firme, más decidido que el anterior. Los dedos de Adrián se cerraron sobre los suyos, y Samuel sintió cómo una ráfaga de calor subía desde el brazo hasta el cuello, erizándole la piel. La respiración de Adrián se volvió un poco más audible, más lenta, como si ese gesto hubiera removido algo profundo en él también. Ambos permanecieron así, tomados de las manos en el despacho silencioso, sin moverse, como si ese gesto fuera ya de por sí demasiado poderoso. Adrián dio un leve tirón, suave pero lleno de intención, y Samuel se acercó unos centímetros más. Era increíble cómo la distancia mínima podía hacer que el corazón pareciera golpear más fuerte. «Samuel», susurró Adrián, su voz rozándole casi el rostro. No dijo nada más. No hubo necesidad. El silencio volvió a caer, pero ahora era un silencio palpitante, vivo, cargado de todas las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar todavía. Samuel sintió cómo su pecho subía y bajaba de forma irregular. El calor del cuerpo de Adrián tan cerca era casi insoportable. Percibía su respiración, suave pero profunda, el aroma tenue de su piel, mezcla de colonia y del cansancio del día. Era un aroma cálido, íntimo, casi embriagador. «No deberíamos», intentó decir Samuel, aunque la voz le falló. «Lo sé», respondió Adrián, pero ninguno se apartó. Al contrario, Adrián levantó su otra mano y rozó con la yema de los dedos la mejilla de Samuel. Un toque leve, tan suave que parecía una caricia accidental, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío involuntario recorrió el cuerpo de Samuel, desde la nuca hasta la base de la espalda. Adrián lo sintió. Samuel vio el leve temblor en los labios de su jefe, la reacción silenciosa a ese estremecimiento. Ese toque se prolongó apenas un segundo más de lo necesario. La habitación parecía más caliente de lo que era, como si el aire se hubiera condensado alrededor de ellos, invitándolos a no retroceder. Las luces tenues, el vino, el silencio, las miradas, todo conspiraba para empujarlos hacia un límite del que no sabían si regresarían igual. Samuel tragó saliva, sintiendo su propio pulso en la garganta. «Adrián», susurró. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo suspendido, donde la respiración de ambos se mezclaba, supieron que el siguiente gesto sería irreversible. Y sin embargo ninguno quiso detenerlo. El aire entre ambos parecía vibrar con una tensión silenciosa, como si la habitación entera se hubiera replegado para dejarles espacio solo a ellos. La mano de Adrián aún rozaba la mejilla de Samuel, y el contacto era tan leve que parecía más un susurro que una caricia, pero el efecto seguía recorriéndole la piel como una corriente cálida que subía lenta desde el cuello hasta el pecho. Adrián no se movió, no avanzó, solo mantuvo esa cercanía estremecedora y al hacerlo, reveló más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Samuel sintió que la respiración se le entrecortaba, que el cuerpo le pedía avanzar y retroceder al mismo tiempo, atrapado entre la incertidumbre y el deseo profundo de seguir sintiendo esa proximidad. «No sabes cuánto he intentado evitar esto», murmuró Adrián sin romper la distancia, con una voz baja que parecía destinada solo a su oído. «Pensé que era algo que podía controlar». Samuel tragó saliva, su pecho subía y bajaba de forma irregular. Podía sentir el calor del aliento de Adrián tan cerca que un escalofrío volvió a recorrerle la espalda. «¿Y ahora?», preguntó Samuel, sin reconocer su propio tono, un susurro cargado de una sinceridad que ya no podía contener. Adrián sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero llena de esa vulnerabilidad que rara vez mostraba. Sus ojos parecían más oscuros bajo la luz tenue, más profundos, como si guardaran una emoción que llevaba demasiado tiempo contenida. «Ahora ya no quiero controlarlo». Samuel cerró los ojos un instante, como si necesitara procesar cada palabra, cada latido. Cuando volvió a abrirlos, los de Adrián seguían fijos en él, inmóviles, atentos,
esperando un gesto que él ni siquiera sabía cómo dar. El silencio se extendió, un silencio espeso que no tenía nada de incómodo. Era más bien la antesala de algo inevitable. El dedo de Adrián descendió lentamente desde la mejilla hasta la línea de la mandíbula, un trazo suave que hizo que la piel de Samuel se erizara por completo. Era un gesto delicado, casi reverente, pero que llevaba consigo una carga emocional que Samuel sintió en cada fibra de su cuerpo. No había ningún movimiento brusco, ninguna acción precipitada. Todo se desarrollaba con una lentitud pensada, cargada de intención, como si ambos quisieran saborear cada instante antes de cruzar cualquier frontera. «Dime que pare», susurró Adrián, «y lo haré». Pero Samuel no dijo nada. Su silencio, su respiración acelerada, su forma de inclinarse apenas hacia él, fue la respuesta que ninguno de los dos estaba dispuesto a pronunciar en voz alta. Adrián bajó la mano, pero no se apartó. Se inclinó apenas un poco más hacia Samuel, acercando sus rostros hasta que sus frentes quedaron casi rozándose, compartiendo el mismo aire, la misma tensión, la misma duda, el mismo deseo. El cuerpo de Samuel reaccionó primero, un temblor leve, involuntario, que Adrián sintió inmediatamente. La mano de su jefe descendió hasta el borde del escritorio, donde ambos estaban apoyados, pero su proximidad seguía firme, casi envolvente. «Samuel», dijo Adrián muy despacio, como si pronunciara algo sagrado. Samuel levantó una mano despacio, dudando, pero al final la posó sobre el antebrazo de Adrián. El contacto provocó un exhalo suave en el otro hombre, casi imperceptible, pero suficiente para que Samuel sintiera que algo se quebraba ligeramente dentro de él, como un muro que finalmente cedía. No era un gesto desesperado, era sutil, era contenido, pero era una confesión en forma de toque. Adrián giró ligeramente el rostro y la punta de su nariz rozó la de Samuel. Un roce mínimo, pero lo suficientemente íntimo como para que el corazón de Samuel golpeara con fuerza contra las costillas. Sus respiraciones se mezclaron. El despacho se llenó de un silencio expectante, casi sagrado. Y entonces, sin hacerlo del todo, sin cerrar la distancia por completo, Adrián inclinó la cabeza apenas un centímetro más. La piel de Samuel vibró en respuesta, como si todo su cuerpo respondiera a ese gesto diminuto. Los labios no llegaron a tocarse, pero estaban tan cerca que el calor del otro se sentía como un beso suspendido. Un suspiro escapó de los labios de Samuel, suave, involuntario, y la reacción de Adrián fue inmediata. Sus ojos se entrecerraron, como si ese pequeño sonido hubiera encendido algo en él. Samuel sintió un vértigo dulce, casi embriagador. La tensión era insoportable, pero hermosa, como si cada célula de su cuerpo se encontrara vibrando a la espera del instante que sabía que lo cambiaría todo. Entonces, inesperadamente, Adrián separó apenas el rostro, lo justo para poder observarlo de nuevo. Su mano subió y tomó con cuidado la de Samuel, entrelazando los dedos. «No quiero precipitarlo», dijo, con una honestidad que lo atravesó. «Pero tampoco quiero alejarme». Samuel respiró hondo, y la temblorosa exhalación que siguió pareció llenar el espacio entre ambos. «Yo tampoco», respondió. Adrián soltó una risa suave, casi inaudible, cargada de alivio y nervios. Luego se levantó despacio, sin soltar la mano de Samuel, y lo guió a ponerse de pie también. Estaban ahora casi de la misma altura, con los cuerpos separados solo por unos centímetros que parecían incendiar el aire. La cercanía era distinta de la que habían compartido hace un momento, más estable, más segura, más consciente. Samuel sentía el calor del cuerpo de Adrián irradiar hacia él, una presencia firme que lo envolvía sin tocarlo del todo. «Quiero que esto avance despacio», dijo Adrián, tan cerca que su voz parecía rozarle la piel. «Lo suficiente para que no tengamos que arrepentirnos, pero no tanto como para perder lo que significa». Samuel asintió. Sus dedos apretaron suavemente los de Adrián. Y entonces, en un gesto simple pero profundamente íntimo, Adrián levantó la mano de Samuel y la acercó a su pecho, justo sobre el corazón. El latido era firme, cálido, sorprendentemente acelerado. El contacto no era explícito, no era atrevido, no era prohibido. Era humano, profundo. Un puente emocional del que ya no podían volver atrás. Samuel sintió cómo algo dentro de sí se acomodaba, como si por primera vez en mucho tiempo encajara en un lugar exacto. Y allí, con la mano sobre el corazón de Adrián y el mundo reducido a ese instante suspendido,
Comprendió que la noche apenas comenzaba. La respiración de Samuel se acompasó lentamente con el latido que sentía bajo su mano. Un ritmo firme, cálido, casi hipnótico, que parecía transmitirle una serenidad profunda, pero también un tipo de vértigo que le recorría la columna como una corriente ascendente. Adrián no se movió. Permaneció allí, dejando que Samuel sintiera el pulso de su pecho, como si quisiera abrirle una puerta silenciosa hacia algo que llevaba demasiado tiempo guardado. El silencio se volvió más íntimo aún, tan denso que cualquier palabra habría sonado estridente. Los dedos de Adrián seguían entrelazados con los de Samuel, y aquel simple gesto, esa unión tranquila, segura, tenía una intensidad emocional que superaba cualquier roce inesperado, cualquier chispa accidental. Era un contacto consciente, elegido, sostenido. «No sabes cuánto he pensado en este momento», dijo Adrián con voz baja, sin apartar la mirada. «Y cuánto miedo me daba que nunca fuera a ocurrir». Samuel sintió un temblor leve en sus propios dedos, pero no se apartó. Se acercó un poco más, como si un magnetismo silencioso lo guiara. El calor de ambos cuerpos entre ese estrecho espacio se volvió casi tangible, como si la habitación hubiera cambiado de temperatura. «Yo también tenía miedo», admitió Samuel. Miedo de sentir algo que no sabía si podía ser correspondido. Adrián sonrió, una sonrisa lenta, suave, cargada de una ternura casi desconocida en él. «Tú nunca me has mirado como miras a los demás. Y yo me descubrí esperándolo. Esperando tus gestos, tus silencios, tus dudas, incluso tus prisas». Samuel dejó escapar una exhalación que tembló en el aire. Era como liberar algo que llevaba mucho tiempo contenido. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez no hubo desvío, ni temor, ni incertidumbre. Había emoción, sí, había deseo, había una intensidad palpable, pero también una claridad que nunca antes había sentido. Adrián liberó la mano de Samuel, pero solo para deslizarla lentamente por su brazo hasta llegar a su hombro. Allí, su mano quedó reposando con un peso suave, firme, como si reclamara un espacio natural. El cuerpo de Samuel reaccionó con un estremecimiento que subió por el cuello, provocando que su respiración se desordenara por un momento. «Ven», dijo Adrián, apenas un murmullo, mientras lo guiaba hacia el sillón ancho del despacho. Se sentaron juntos, no de frente como antes, sino lado a lado, a tan poca distancia que sus rodillas se rozaban. A pesar de lo simple del gesto, el toque era una chispa constante que corría entre ambos, una línea de calor que se encendía y se apagaba a cada movimiento. Samuel apoyó los antebrazos sobre las piernas, intentando estabilizarse. Pero Adrián se inclinó hacia él, despacio, sin ocultar nada. Su presencia llenaba el espacio, lo envolvía con una calidez que no necesitaba palabras para hacerse entender. «No tienes que decidir nada hoy», murmuró Adrián, tan cerca que Samuel podía sentir el ligero roce de su aliento en su mejilla. «Solo déjate sentir». Samuel giró el rostro, casi sin darse cuenta, y sus labios rozaron la piel de Adrián sin querer. Fue un roce accidental, ínfimo, apenas un contacto que cualquiera podría haber ignorado, pero que encendió un fuego repentino en ambos. Samuel se apartó un centímetro, sorprendido por su propia reacción, pero Adrián no permitió que retrocediera más. No lo tocó para detenerlo. Fue su mirada la que lo sostuvo en ese umbral, tan firme que no necesitó mover un solo dedo. «No te alejes», susurró Adrián. Y Samuel no lo hizo. Se inclinó de nuevo, muy despacio, guiado por algo más profundo que la razón. Su nariz rozó la de Adrián, un gesto leve, cálido, íntimo, que hizo que sus respiraciones se mezclaran. Adrián cerró los ojos, solo un instante, como si aquel contacto lo atravesara por dentro. La piel de ambos ardía. Sus torsos estaban tan cerca que cada inhalación parecía un empuje hacia adelante. Samuel podía sentir el calor del cuerpo de Adrián radiando hacia él, podía oír su respiración acelerarse, podía percibir cómo su propia piel reaccionaba con una electricidad que parecía encenderse en cada punto de contacto. Los dedos de Adrián subieron por su brazo lentamente, como si exploraran el mapa de su piel. Llegaron a su cuello, donde la caricia se volvió más lenta, más profunda, tan suave y a la vez tan cargada que Samuel tuvo que cerrar los ojos, atrapado por una oleada de calor que descendió desde la garganta hasta el pecho. «Estás temblando», observó Adrián con una voz tan baja que parecía una caricia por sí sola. «No puedo evitarlo»,
confesó Samuel, sintiendo cómo su voz también se quebraba un poco. Es como si cada parte de mí respondiera a todo lo que haces. Adrián acercó su frente a la de Samuel, apoyándola con una delicadeza estremecedora. A mí me pasa igual, susurró. No sabes cuánto. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no era tensión contenida, no era incertidumbre. Era una calma cálida, profunda, donde cada emoción encontraba su lugar natural, donde el cuerpo de Samuel se relajaba sin perder la intensidad, donde el de Adrián se acercaba sin invadir. Fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Samuel levantó la mano y la posó suavemente en la nuca de Adrián. Ese gesto, tan pequeño, tan íntimo, hizo que Adrián contuviera el aliento durante un segundo. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció estrecharse hasta ese punto exacto donde ambos se inclinaban el uno hacia el otro. Los labios se acercaron, lentos, conscientes, cargados de toda la tensión acumulada en días, semanas, meses. Podían sentir el calor del otro, podían sentir la promesa suspendida entre ambos, podían sentir el vértigo del punto de no retorno. Y cuando finalmente sus labios se rozaron, apenas un toque suave, leve, tembloroso, el mundo pareció detenerse. Fue un beso lento, profundo, casi silencioso. No necesitó intensidad para ser devastador. Fue un beso que reconocía, que confesaba, que aceptaba. Un beso que marcaba un antes y un después, sin dejar espacio para dudas. Samuel sintió un fuego dulce recorrerle el cuerpo entero. Adrián soltó un suspiro suave contra su boca, un sonido involuntario que hizo que Samuel lo atrajera más, que la caricia de sus labios se volviera un poco más firme, un poco más segura, un poco más entregada. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas, respirando el mismo aire, compartiendo la misma agitación. Esto cambia todo, dijo Samuel, con voz baja. Sí, respondió Adrián, y no quiero que vuelva atrás. La noche, dentro de ese despacho silencioso, parecía envolverse a su alrededor, invitándolos a continuar, a descubrir, a entregarse, paso a paso, al ritmo exacto de lo que acababa de nacer entre ellos. Y ninguno de los dos tenía la menor intención de detenerse. La ciudad dormía tras los ventanales, sumida en un silencio que parecía amplificar cada sonido dentro del despacho. El reloj marcaba una hora indefinida, de esas que no se miden por manecillas, sino por el ritmo de la respiración, por los latidos acompasados de dos cuerpos que acababan de cruzar el umbral de lo irreversible. Samuel aún sentía el sabor del beso en los labios. No era solo el roce, ni la suavidad, ni la calidez. Era lo que ese gesto contenía. Las miradas previas, las dudas silenciadas, la atracción que había crecido lentamente entre reuniones, pasillos y horas compartidas sin palabras. Adrián seguía frente a él, aún con la frente apoyada en la suya, y aunque ya no se besaban, el contacto entre sus respiraciones sostenía una intimidad igual de poderosa. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Los dedos de Samuel seguían enredados en la nuca de Adrián, rozando la base del cuello, sintiendo el calor que brotaba de allí como un pulso secreto. Adrián, por su parte, tenía la mano en el pecho de Samuel, justo sobre el corazón, notando el temblor contenido bajo la tela fina de su camisa. Era una quietud cargada, como si estuvieran flotando en una burbuja de tiempo que se resistía a romperse. Pero fue Samuel quien habló primero, con una voz tan suave que casi no parecía suya. ¿Y ahora qué somos? Adrián alzó la mirada lentamente, sus ojos oscuros brillando con una emoción difícil de nombrar. Ahora somos dos hombres que ya no pueden seguir fingiendo que no sienten lo que sienten, respondió. Y eso, para mí, ya lo cambia todo. Samuel sonrió, una curva leve, tímida, pero verdadera. Cerró los ojos un instante, como si necesitara grabar esa escena en su memoria, el rostro de Adrián tan cerca, la luz tenue sobre sus mejillas, el silencio cómplice de la oficina vacía. No me imaginé que terminaría así el día, murmuró, entre un suspiro y una risa baja. Yo lo he imaginado tantas veces, confesó Adrián, que aún no me creo que esté pasando. Volvieron a mirarse, pero esta vez sin ansiedad, sin la urgencia de lo no dicho. La tensión ya no era contenida, se había transformado en algo más denso, más íntimo, más pausado. El deseo seguía allí, encendido y vibrante, pero ahora navegaba junto a la calma que da el reconocimiento mutuo, la certeza de haber llegado a un lugar donde ya no se necesitaban máscaras.
Adrián se incorporó un poco en el sillón, pero sin separarse de Samuel. Al contrario, dejó que su mano se deslizara por su brazo hasta tomar su mano otra vez. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran nacido para hacerlo. «No quiero que esto sea solo una noche», dijo entonces con esa voz suya que no necesitaba alzarse para ser firme. «No quiero que se convierta en un recuerdo que tengamos que reprimir mañana en la oficina». Samuel lo observó, conmovido por la honestidad, por esa forma de exponer sus emociones sin dramatismo, con sencillez, pero sin miedo. «Tampoco quiero eso», respondió él. «Quiero descubrir lo que somos fuera de estas paredes, lejos del reloj, del cargo, de los correos. Quiero saber qué pasa si dejamos que esto crezca». Adriana sintió, y algo en su rostro se suavizó, como si, por fin, se hubiera quitado un peso que llevaba cargando en silencio. «Entonces hagámoslo bien», dijo, sin prisas, pero sin mentiras. Samuel soltó una risa leve, aliviada. «Contigo las prisas nunca fueron necesarias». Volvieron a quedarse en silencio, pero ahora era un silencio lleno de promesas. Adrián se levantó despacio, sin soltar la mano de Samuel. Tiró suavemente de él, guiándolo fuera del despacho. Salieron de la oficina como si el mundo fuera otro. Las luces de los pasillos estaban apagadas y todo el edificio parecía dormido. Bajaron en el ascensor sin hablar, uno junto al otro, las manos rozándose apenas, como adolescentes cómplices de algo secreto y hermoso. Una vez en la calle, el aire fresco de la madrugada los envolvió. La ciudad, tan acostumbrada a su indiferencia, parecía por primera vez ajena a lo que les ocurría. Y en medio de esa indiferencia había algo liberador. Adrián lo miró, allí, bajo la luz amarilla de una farola, con el rostro ligeramente despeinado, con los ojos aún húmedos por lo vivido. «¿Quieres venir a casa?», preguntó sin segunda intención, con una calma limpia. «No por lo que estás pensando, solo para que no termine aquí». Samuel dudó un segundo. No porque no quisiera, sino porque sabía que si aceptaba, ya no habría retorno. Pero su cuerpo ya había respondido, ya había dado el paso. Y su voz, cuando salió, fue clara, serena, firme. «Sí, quiero». La casa de Adrián era silenciosa, íntima, como él. Había libros en las estanterías, cuadros sin firma en las paredes, una lámpara cálida en el salón que dibujaba sombras suaves sobre los muebles. Allí, entre esa calma y ese aroma leve a madera y noche, todo parecía más real. No hubo urgencias, no hubo torpezas. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro, como en la oficina, pero esta vez sin el peso de lo prohibido, sin la presión del contexto. Solo ellos, dos hombres que se habían buscado sin decirlo, que se habían esperado sin planearlo, que ahora se encontraban con la certeza de haber cruzado una puerta sin retorno. Adrián le acarició el cabello con una lentitud que hablaba más que cualquier gesto. Samuel cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Sintió la respiración pausada de Adrián, el latido firme en su cuello, la seguridad de que por fin estaba en un lugar donde podía quedarse. Pasaron así un largo rato, sin necesidad de más. El calor entre ellos era suficiente. El contacto, el aroma, la intimidad construida lentamente. Habían cruzado un límite, sí, pero no uno peligroso, uno verdadero. Y cuando la madrugada comenzó a clarear por las ventanas, Samuel alzó la mirada y lo supo. Lo que había comenzado como una tensión silenciada entre escritorios, había despertado algo más profundo. No era solo pasión, ni deseo, ni curiosidad. Era conexión, era cuidado, era una promesa naciente, y no pensaba dejarla escapar.